Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Justamente abríamos con imágenes de este país por la gran misión Vivienda Venezuela, que celebra 15 años de su creación, programa que se ha erigido como el pilar fundamental para la protección social de este país, entregando hogares dignos a las familias venezolanas. Bajo el actual compromiso del Ejecutivo Nacional con la segunda transformación, la gran misión Vivienda Venezuela no solo es concebida como una infraestructura, sino como un territorio de encuentro, de reconciliación nacional que promueve la convivencia democrática en este país y el derecho también al desarrollo integral de la familia. Vamos a analizar todo esto, el alcance del programa, la cifra de hogares entregados por la Revolución Bolivariana que supera los 5.250.000 viviendas, avanzando con firmeza hacia la nueva meta de 8 millones de viviendas para 2031, además de la integración de otros proyectos que complementan su objetivo derivado de las consultas nacionales populares en el motor de construcción. Antes de analizar, vamos a recordarle a la audiencia, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos propuesto en redes sociales. Ahí la tenemos con el código QR. Al cumplirse los 15 años de la gran misión Vivienda Venezuela, ¿cuál es el principal logro de este programa social? Ahí tenemos las opciones, más adelante revisamos los resultados. Le invitamos desde ya a participar. Bien, vamos a iniciar de inmediato con el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Romero, que me acompaña acá en el estudio para poder hablar de este escenario. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo. Siempre bienvenido acá con la Evidencia Latinoamericana. Gracias. Es un gusto para mí también. Bueno, vemos entonces la gran misión Vivienda Venezuela, que se ha transformado en una política de Estado sin precedentes, no solo para Venezuela, sino para todo el continente, reconocida internacionalmente. ¿Cómo define usted el impacto de este modelo en la arquitectura social latinoamericana? Mira, yo siempre he insistido en cualquier análisis que se haga en la necesidad de la comparación, tanto desde el punto de vista de la ciencia política como desde el punto de vista de la historia. Entonces, cuando haces comparación y ves cómo en las dinámicas de la sociedad capitalista actual, acceder a una propiedad se vuelve prácticamente prohibitivo, en donde parejas jóvenes viven eternamente alquilados o se atreven a buscar una hipoteca de la cual van a estar 20, 30 años pagando intereses. Cuando uno observa eso, y eso es un fenómeno general en Europa, es un fenómeno general en Estados Unidos, y uno observa lo que aquí está sucediendo, entonces ya hay una primera acción de maravilla que recalcar. Es decir, es una decisión política del Estado de atender una prioridad como es tener un techo seguro. Ya eso de por sí es un buen logro. Pero si bien eso en términos de política comparada ya es un avance, más avance es cuando tú ves que el momento en que se inicia eso, 2011, es el momento en donde ha comenzado ya una política de asfixia con el tema de la exportación de petróleo hacia Venezuela. Eso hace aún más resaltante la acción política que se lleva, porque pudiera tranquilamente haber dicho en ese momento el comandante Chávez que ya estaba, o podía haberlo dicho el presidente Nicolás Maduro, que asumió en unas condiciones muy difíciles en el año 2013, en estas condiciones donde los ingresos de Venezuela han disminuido, donde se aceleraron las medidas coercitivas unilaterales, donde acceder a la posibilidad de compra de materiales a través del sistema bancario por la sobreaplicación de las medidas se hacía imposible. El Estado en su medida simple hubiese dicho paremos esto acá, ¿no? Entonces no lo paró, sino que continuó, y eso es lo que permite hacer un balance. Es decir, un país, y para comprender esto que te estoy diciendo es bueno, sobre todo porque Telesur tiene un amplio espectro de cobertura, que yo diga que entre 2012 hasta 2025 Venezuela, producto de las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales, y cada uno de los venezolanos hemos perdido más de 860.000 millones de dólares. Claro. Eso es, compañeros que nos están viendo, compañeras, que cada venezolano de los más de 32 millones que somos, desde que el recién nacido hasta el adulto mayor de 80, ha dejado de percibir cerca de 19.000 dólares de ingreso per cápita anual. Claro. Imagínate un Estado con esas dificultades que haya mantenido con toda esa problemática una política de construcción. Pero además no solo construcción de viviendas nuevas, es recuperación de otras, es rehabilitación de otras, ¿no? Entonces es un proceso mantenimiento, por supuesto. Exactamente, bien complejo.
Luego, si eso ya de por sí es exaltable, habría que preguntarse a la gente, bueno, pero si usted está diciendo, profesor, que hay más de 860.000 millones de dólares, ¿cómo es posible que el Estado lo haya mantenido? Bueno, muy sencillamente porque el proceso de construcción se hace también con las bases, con las comunidades. La propia comunidad pone la mano de obra, la propia comunidad se compromete en la construcción. Por supuesto, hay albañiles, hay electricistas, hay técnicos, hay ingenieros civiles, hay arquitectos que hacen los cálculos, pero la mano de obra la pone la misma comunidad. Es el pueblo constructor. Correcto. Por decirlo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eso permite un protagonismo y un mayor compromiso de ese habitante ante una política de Estado que está interviniendo en su territorio y que él sabe que debe hacer un trabajo adecuado porque es su propio territorio. No es... A lo mejor sí lo hay, indudablemente, habrá mano de obra que viene de otras localidades, pero es la comunidad, a través del jefe de calle, del jefe de comunidad, el que acompaña el proceso. Estamos hablando de una dinámica que no tiene solo que ver con el hecho de que yo levanto la vivienda. Estamos hablando de un proceso mucho más complejo, un proceso complejo que implica el mantenimiento de una política de Estado, a pesar de las dificultades y las medidas coercitivas unilaterales, que implica el compromiso de la comunidad en el levantamiento del proyecto, en el desarrollo, en la culminación y en la discrecionalidad de quién es el que va a recibir la vivienda. Porque además esto no es una lotería ni nada por el estilo. La propia comunidad dice, bueno, es que Luis, que tiene 4 muchachos y su mujer no trabaja, lo requiere más que Juan, que es profesional, que solo tiene 2 muchachos. Claro. Y eso te indica además la totalidad, la visión de totalidad del proceso. Eso es altamente enaltecedor, indudablemente. Y eso es lo que transforma el modelo de construcción en una experiencia que debe ser objeto de estudio para el mundo, ni siquiera para América Latina, para el mundo. Sí, sin duda. Usted hablaba del presidente y comandante Hugo Chávez. A principios de 2011, Hugo Chávez lanzó esta gran misión Vivienda Venezuela, que efectivamente al día de hoy, 15 años después, recordamos justamente las palabras del comandante Hugo Chávez con un claro objetivo social en torno a todo este escenario que vemos 15 años después. Veamos. La praxis de la propiedad común, de la propiedad social, después vino la propiedad privada, a través de la cual una minoría se adueñó de todo y dejó a la mayoría sin nada. ¿Ve? Y eso es lo que defiende la burguesía. Y nosotros defendemos la propiedad, pero no la propiedad burguesa, la propiedad social, la propiedad del pueblo, la propiedad personal, la propiedad honesta, la propiedad de tu trabajo, la propiedad de tu vivienda, la propiedad de ti mismo, la propiedad, bueno, de tus bienes personales, la propiedad familiar, la propiedad comunal. Esa es la propiedad que nosotros defendemos, no la grosera propiedad de los burgueses que se quieren adueñar de todo. Ahí estaba el comandante Hugo Chávez, diputado, y hablaba él no solamente de que es pegar bloques, es efectivamente una política de Estado que brinda seguridad jurídica y también propiedad. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira, de hecho, ahora muy seguramente vamos a entrar a un debate legislativo sobre el tema, ¿no? Porque en las condiciones que han devenido después del 3 de enero hay un proceso de revisión y de búsqueda de creación de unas nuevas condiciones sociopolíticas que permitan mantener el rumbo que lleva la revolución. Y eso en la Asamblea Nacional, y esto es un importante contraste, una cosa es la Asamblea Nacional del 2020 para acá y otra cosa fue la Asamblea Nacional del 2015. De hecho, la única ley que impulsó la Asamblea Nacional del 2015 tenía que ver con la afectación de las formas de propiedad de todas las dinámicas de construcción que había llevado adelante el Estado venezolano hasta ese momento. Yo debo recordarle a los que nos están viendo, a los que nos están siguiendo por Telesur, que en el año 2015 el Gran Polo Patriótico, que agrupa al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Partido Patria para Todos, al Partido Comunista de Venezuela, organizaciones que marchan paralelo a la Revolución Bolivariana, perdió la mayoría de la Asamblea Nacional. Y la única ley que esa Asamblea Nacional intentó impulsar tenía que ver con una afectación de las formas de propiedad. Otra cosa muy distinta es lo que nosotros hemos hecho en el periodo que culminó del 20 al 25 y este periodo que estamos iniciando ahorita en la nueva Asamblea Nacional. Yo soy diputado reelecto y que tiene que ver obviamente con la ampliación de los derechos.
Y ahí entonces entra indudablemente algo que el presidente Nicolás Maduro dejó establecido, que era lo que él llamó la Ruta Admirable 2026. La Ruta Admirable 2026 implica varias de las cosas que se están adelantando. Implicaba la insistencia del presidente Nicolás Maduro y de toda la estructura de gobierno de buscar un diálogo en términos de respeto con los Estados Unidos, que ha mantenido una política, sin lugar a dudas, agresiva hacia la revolución bolivariana. Y ese diálogo, en este caso concreto, ha permitido varias cosas. Permitió la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permitió la Ley Orgánica de Minas, que buscan, de alguna manera, abrir sectores estratégicos de la economía venezolana para tener mayores recursos. La presidenta ha sido clara. En su mensaje del 15 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su mensaje del 15 de enero ante la Asamblea Nacional, dijo: nosotros estamos en una nueva condición, vamos a buscar generar recursos, y esos recursos van a ir a dos cosas. Ya cumplió en parte una. La primera era un ajuste de los sueldos y salarios para los venezolanos, que siempre ha sido un tema muy álgido. Sí. El 1 de mayo, ahora, acordó un aumento de $240 de ingreso mensual. Y la segunda línea de eso era la creación sobre los fondos que iban a derivarse de estos procesos de flexibilización para incentivar el retorno de capitales, que se vio muy afectado a la inversión extranjera directa en Venezuela por el sobrecumplimiento derivado de las medidas coercitivas. Esos fondos deben de ir destinados a infraestructura, servicios, ¿no? Agua, electricidad, vialidad, vivienda, educación, salud. Y esto es de nuevo algo interesante. Es decir, en una situación difícil como la que estamos viendo un Estado que, a pesar de las dificultades, no pierde el norte. Voy de nuevo a lo comparativo. Veamos la situación que tiene Donald Trump en este momento. Uno de los ataques esenciales que ha recibido es que la operación que llevó contra Venezuela el 3 de enero y la operación que llevó contra Irán implicó unos recursos, y como en el caso del senador Sanders dice: pero bueno, si no hay dinero para vivienda, no hay dinero para salud en los Estados Unidos, ¿cómo usted invierte en una guerra? O veamos el otro caso, las dificultades que tiene Macron, por ejemplo, en Francia, ¿no? O hablemos de las dificultades que están sufriendo Italia, o el tema de los desalojados, de los adultos desalojados en España, que significó la pérdida del poder por parte del Partido Popular en un momento determinado. Entonces, cuando uno hace esa comparación, o veámoslo más cerca, veamos las políticas de Milei en Argentina en este momento, ¿no? O las que llevó Bolsonaro cuando estuvo en el poder en Brasil, ¿no? Cuando uno observa estas políticas a nivel mundial y ve la acción que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, uno dice: oh caramba, aquí está sucediendo algo muy interesante desde el punto de vista de la atención, de la cualidad humana. Porque al final estamos en un contexto profundo de deshumanización. Lo que acabamos de ver en Gaza, por ejemplo, tiene que ver con deshumanización, lo que seguimos viendo en Gaza. Mientras que eso sucede, vemos aquí un gobierno bolivariano, revolucionario, con todas las dificultades que ha significado, insisto, el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas, insistiendo en políticas sociales. Eso es exaltable, es un elemento simbólico, y yo creo que indudablemente genera propuestas de estudio. Y voy a llevar agua de nuevo a lo que ya dije. No solo es la construcción, es el mecanismo de articulación para la construcción. Cómo la comunidad se compromete, cómo ayudan en el levantamiento del sistema eléctrico, en el lanzamiento de las paredes, en cómo la comunidad ayuda con el tema de los materiales, la custodia. Eso habla de un proceso muy complejo en donde hay un compromiso. La palabra clave es compromiso. Y de eso justamente vamos a hablar en la otra parte, diputado, porque hay, por supuesto, es un proyecto intersectorial, es decir, donde se abarca no solamente un proyecto que es la vivienda, sino también otros que ya se han podido abordar incluso en reiteradas consultas populares en este país latinoamericano. Vamos a hacer una breve pausa. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, y al final de la emisión vamos a analizar los resultados, las respuestas que ustedes nos han propuesto a través de nuestra pregunta del día. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. En el contexto de la celebración por los 15 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de nuevos inmuebles a varias familias desde el urbanismo Guaraíra Repano, sector Maripérez Norte, parroquia El Recreo de Caracas. Allí en la actividad de entrega formal de llaves y títulos de tierra urbana, la alta funcionaria recorrió también las instalaciones de la primera etapa de este urbanismo, que dispone de espacios para el empoderamiento popular y el bienestar social, en la que se incluye una sala de autogobierno, consultorio médico, áreas de usos múltiples, una zona gamer para el disfrute de toda la comunidad. Esta entrega consolida la realidad de millones de hogares venezolanos que, pese al impacto de las medidas coercitivas, ya lo decíamos, impulsadas por el imperialismo, pues hacen que la Gran Misión Vivienda Venezuela logre consolidar los derechos fundamentales para el pueblo. Y hay que destacar que este programa fue impulsado por el comandante, recordemos, de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 30 de abril de 2011, y que tuvo seguimiento por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro, que durante su gestión logró edificar 5,26 millones de hogares hasta el año 2025. Diputado, seguimos hablando del tema y decíamos antes de la pausa que esto no es simplemente un proyecto, es decir, hay una construcción social, hay, digamos, un proyecto intersectorial que ya también, a través de las consultas populares que ha tenido en experiencia este pueblo venezolano, pues ha venido también viendo otros espacios, es decir, es el médico, es decir, es la construcción de la infraestructura deportiva, escuelas, por supuesto. Entonces, la experiencia de esto va más allá precisamente de la vivienda. Yo creo que eso es otro elemento, ¿no? Repito, yo creo que pudiéramos pensar como si subiéramos una escalera a la hora de hablar esto. El primer escalamiento es un gobierno que, al contrario de lo que estamos viendo en el contexto mundial, decide mantener una política de atención y de construcción de viviendas. Es el primer escalamiento. El segundo escalón de esto no es que solo decide construir viviendas, sino la forma en la que lo decide. Eso es, no solo tiene que ver con la contratación de ingenieros civiles, repito, arquitectos, electricistas, albañiles, maestros de obra, que levanten la construcción, sino que en ese proceso interviene la comunidad. Ese es el segundo escalamiento. Por lo tanto, hay un nivel de compromiso, repito, el concepto, el compromiso vital, y que tiene que ver con la idea de comuna, con la idea de que convivimos, la idea de un hombre de la comarca que comparte, que coadyuva con sus vecinos. Y hay un tercer nivel. En ese proceso de compartir, no solo se trata de levantar un edificio con 7 apartamentos por piso, pongamos, o 2 apartamentos por piso de 2, 3 habitaciones, 2 baños y medio, sala, comedor, cocina, etcétera, sino que además las condiciones del buen vivir. Eso es, no es solo el edificio, son áreas verdes, son caminerías, son espacios de recreación para los jóvenes, son espacios de educativo en todo caso que no lo hay. Hay casos extraordinarios como el de Ciudad Caribia en Caracas, por ejemplo, ¿no? En la vía de Caracas hacia La Guaira, hay una ciudad que se llama Ciudad Caribia, y esa ciudad tiene hospital, tiene escuela, tiene centros ambulatorios. Ahora se le ha agregado el tema de la sala comuna, la sala de gobierno comunal. ¿Qué es esa sala de gobierno? Esa sala es entonces el tercer nivel del escalón que estamos hablando. Es una sala que permite, uno, para ver el mantenimiento de lo que se ha construido, la propia comunidad. 2, para planificar las políticas que vienen a continuación, porque tú señalabas algo que a lo mejor la gente que nos está viendo, que no es de Venezuela, no lo entiende, es que una de las características más poderosas de la democracia venezolana es no solo que en medio de la dificultad se insiste en la convocatoria de procesos de elecciones, sino en la naturaleza de esa convocatoria. O sea, ya no es una consulta de elecciones, de convocatoria para el voto, solo para elegir, como es mi caso, un diputado, o elegir a un legislador regional, o a un alcalde, o a un gobernador, o a un concejal. Se trata que la comunidad se moviliza porque esa comunidad decide, bueno, nosotros vivimos en este espacio, hace falta, más bien, yo considero una intervención para crear un espacio de recreación. Tú, Luis, dices, no es el espacio de recreación, es el asfaltado que conduce a la comunidad lo que hace falta. Y yo digo, no es eso. Yo creo que hay que construir una escuela con una biblioteca. Sí. Y entonces cada uno de nosotros tres, que tiene proyectos distintos, que vivimos dentro de la misma comunidad, acudimos a establecer lo que se llama ACA, Agenda Concreta de Acción. Y esa agenda concreta de acción se decide democráticamente.
Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí, el primer escalón, que es resolver una política social que no todo Estado define para resolverlo. El segundo escalón es que no solo que el Estado decide, sino que lo concreta de una manera completamente distinta, no contratando solo a privados, sino inmiscuyendo a la comunidad. Se va al tercer escalón, es que la comunidad decide cómo continuamos en adelante. Y eso es profundización de la democracia. En medio, insisto, de unas dificultades económicas que significa que este país ha perdido más de 860.000 millones de dólares. Imagínate, si Nicolás, si con Chávez, si con la presidenta Delcy hemos llegado a más de 5.200.000, imagínate lo que pudimos haber hecho en este país con 860.000 millones de dólares. Sí, y hablaba la presidenta encargada, diputado, de dos conceptos importantes. Primero, ciudades urbanas, ciudades, o sea, ya una nueva dimensión de la gran misión Vivienda Venezuela, ciudades urbanas, y por el otro lado también el financiamiento, no solamente del mantenimiento de la vivienda, sino también ascensores, incluso con los sectores privados. ¿Cómo es ese escenario? Claro, de nuevo se trata de un enfoque. Es decir, yo creo que esto tiene que ver, los chinos, y para responder a tu pregunta, recurro a los chinos. Los chinos representan las crisis con un ideograma que tiene un doble significado. Significa agotamiento y oportunidad. La civilización occidental, el mundo occidental, ve las crisis siempre como agotamiento. Tengo una crisis, la crisis de los 40, la crisis cuando mi niño le empiezan a salir los dientes, la crisis cuando mi hija se hace señorita, o cuando tiene el primer novio, o cuando va a la universidad, a la primera fiesta. Entonces creemos que la crisis es un agotamiento, ¿no? La crisis es una oportunidad. Lo que está implementando, que además es un esquema que ya había llevado adelante el presidente Nicolás Maduro, y es lo que explica, repito, que en medio de una situación de asfixia, de ahorcamiento, de acorralamiento, como hemos vivido los venezolanos, se haya logrado llegar a más de 5 millones, tiene que ver con una asociación. Una asociación primero con la comunidad, segundo una asociación con los sectores privados. Cuando uno ve los datos que da la presidenta de la República cuando se presentó el 15, vemos que uno de los sectores que ha crecido constantemente ha sido el sector constructor. Porque hay una asociación entre el sector privado y el sector público para incentivar esta dinámica. Motoriza, crea opciones de empleo directo e indirecto, crea soluciones urbanísticas, respondes a las necesidades de la población y por lo tanto es un ganar-ganar de todo. Eso es lo que lo ha hecho posible. Y eso ha sido posible porque hay una voluntad política. Y sobre esa voluntad política que nosotros hemos venido trabajando en la Asamblea Nacional. Hoy decía el presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, hoy hablaba, hoy se planteó la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo y decía, es que tenemos que avanzar a una situación donde dentro de la diferencia podamos coincidir. Eso es teoría de la negociación de Harvard. Eso es, los elementos que están en los extremos no se van a tocar nunca. Lo que tenemos que buscar es los puntos de coincidencia. ¿En qué coincidimos los venezolanos? Queremos paz. ¿En qué coincidimos los venezolanos? Queremos que nuestros servicios mejoren. ¿En qué coincidimos los venezolanos? Queremos tener la oportunidad de tener un futuro sin apremio, es decir, sin tener miedo, sin vivir bajo la constante confrontación. Y hacia allá estamos. ¿Es un camino fácil? Indudablemente no lo es, pero lo importante es la disposición. La UCE, yo soy muy oriental en términos de la filosofía. La UCE decía, para dar 1000 pasos tienes que comenzar por el primero. Total. Para llegar a dar 1000 pasos tienes que comenzar por el primero. Y yo creo que estos pasos que estamos dando en términos de reencontrarnos, luego de décadas indudablemente de encontronazos, de roces, es necesario. Sí, sin duda. Y en un nuevo momento político donde efectivamente el denominador común ha sido precisamente la paz, la convivencia democrática y política en este país latinoamericano, y parte de eso es el espíritu de esta gran misión Vivienda Venezuela 15 años después. Vamos a ver, diputado, antes de finalizar, lo que dicen los usuarios a esta hora, al cumplirse los 15 años de la gran misión Vivienda Venezuela, ¿cuál es el principal logro de este programa social? 80% nos dice en este momento, más de 5 millones de viviendas dignas entregadas. Ese es el principal logro de esta importante misión. Y bueno, un 18% nos comenta que formaliza la propiedad de familias vulnerables en Venezuela. Agradecemos a todos ustedes
por su atención en este tema, diputado. Se me termina Siempre el tiempo. un gusto, Luis. Muchísimas gracias Siempre un por gusto. estar con nosotros y nosotros finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.